Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard demostró que el éxito profesional depende de dos factores: el CI, coeficiente intelectual, y el CE, coeficiente emocional o inteligencia emocional. Y lo sorprendente es que se dieron cuenta que del éxito profesional un 20% es solo dependiendo del CI, del coeficiente intelectual. Y todo el resto del 80% depende de la inteligencia emocional o el CE, el coeficiente emocional. En este vídeo vamos a hablar de inteligencia emocional y te daré los 5 pasos para que así consigas tu éxito personal y profesional. Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a mi canal. Soy Ferran Tort, psicólogo, coach y orientador profesional. Si todavía no tienes claro qué es la inteligencia emocional, te recomiendo este vídeo por aquí donde explico exactamente qué es la inteligencia emocional y puedes hacer un test para ver cuál es tu nivel de partida. Vamos con el estudio de Harvard. Lo que hicieron fue reclutar 255 voluntarios y se les evaluó usando pruebas de personalidad y de inteligencia. Descubrieron que aquellos grupos que tuvieron un mejor desempeño no eran los más inteligentes, los que tenían un mejor CI, sino los que tenían mejor inteligencia emocional, mejor coeficiente emocional. Y como decía el gran Daniel Goleman, la inteligencia emocional es el barómetro de la excelencia en prácticamente cualquier área de nuestra vida. Así que es más importante nuestra inteligencia emocional que nuestro CI, o coeficiente intelectual, o nuestra experiencia en un campo. De hecho, tanto es así que este tema ha sido corroborado por estudios de Google y de otras empresas y organizaciones que se han dedicado a estudiar por qué algunos de sus trabajadores tenían más éxito y crecían más y desarrollaban más y solucionaban más problemas que otros. Por ejemplo, Google lo usó para seleccionar a su personal. Y él confirmó que los líderes con inteligencia emocional alta toman mejores decisiones. Por ejemplo, en la Universidad de Columbia descubrieron que el ROI, o el retorno de la inversión, es mayor a mayores niveles de coeficiente emocional. Vaya, que con todo lo que estamos viendo es mucho más útil trabajar la inteligencia emocional que la inteligencia tradicional, que todos hemos estado obsesionados y midiendo nuestra performance, nuestras habilidades en esa inteligencia, en ese número de cuál es tu CI. Todo el mundo quería tener ese número lo más alto posible para demostrar que eran inteligentes y que iban a tener éxito en la vida. ¿Viste la gran cantidad de evidencias que demuestran que nuestro éxito personal y profesional depende del coeficiente emocional? Es hora de buscar un método que nos ayude a desarrollarla. Y ahora vamos con los 5 consejos para mejorar tu inteligencia emocional. Consejo 1. Trabaja tu autoconocimiento. Un componente clave para desarrollar nuestra inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y comprender nuestras emociones, nuestro carácter y nuestro estado de ánimo. Para ello es necesario conocer nuestras fortalezas y debilidades, comprender lo que nos gusta, lo que realmente nos motiva. En definitiva, conocernos mejor. Pero esto cómo se aplica en hechos prácticos. Uno de los principales motivos por los que las personas nos escuchan es porque no tienen tiempo. Y para ello una cosa que siempre recomiendo es parar, pensar y preguntarnos. Te recomiendo que pauses 5 segundos este vídeo para responder. ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas se me dan bien? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo me siento ahora mismo? Haciéndonos más a menudo estas preguntas, reconectaremos frecuentemente con nuestro autoconocimiento, con quiénes somos y cómo nos sentimos. Otro punto clave en el autoconocimiento es hacernos responsables de nuestros actos. No somos víctimas de nuestras emociones. Si algo no nos gusta de cualquier área de nuestra vida, tenemos que ser capaces de primero identificarlo para así poder cambiarlo. En resumen, tenemos que hacernos preguntas que nos ayuden a conectar con nosotros mismos. Consejo 2. Fórmate. Una vez nos hemos hecho preguntas y somos más conscientes de cómo somos, quién somos y cómo nos sentimos, de nuestras fortalezas, nuestras debilidades, es hora de formarnos. Porque cualquier área de nuestra vida, si queremos mejorar, debemos formarnos, debemos aprender cosas nuevas. Recuerda que si queremos obtener resultados diferentes, tenemos que aprender cosas nuevas para ser y hacer las cosas de forma diferente y así conseguiremos resultados diferentes. Y por eso el consejo es que seas más de leer libros o de ver vídeos en YouTube, te formes, aprendas, busques cómo puedo mejorar mi inteligencia emocional, cómo puedo mejorar la empatía, cómo puedo entender mejor mis emociones. Te animo a aprender sobre la rueda de las emociones, porque muchas veces lo que nos falta para identificar nuestras emociones es vocabulario. Sabemos que podemos estar tristes, alegres,
Pero normalmente no decimos, me siento desesperanzado. Pero es una emoción que no es tristeza y no es enfado. Esta rueda nos ayuda a matizar y a poner las palabras concretas, y con más vocabulario tenemos más conocimiento, y con este mayor conocimiento podemos ir más a la emoción concreta que estamos sintiendo. Ya puedes leer muchísimos libros de inteligencia emocional que si no aplicamos nada, de nada nos servirá. Sí, la teoría es muy bonita, pero la transformación se genera cuando todo ese conocimiento lo ponemos en acción. Vamos con el punto 3. Gestiona tus emociones. Nos referimos a controlar esas reacciones explosivas, impulsivas o reactivas que no podemos controlar. Debemos ser capaces de autorregularnos. ¿Pero qué es autorregularnos? La autorregulación consiste en poder regular esos estados de ánimo impulsivos, estas emociones reactivas que muchas veces no podemos controlar. Básicamente significa poner un freno a ese impulso que sale, a ese fuego que nos quema por dentro. En definitiva, es pensar antes de actuar, redirigir nuestros impulsos. Y hace mucho tiempo vi en una conferencia una historia que me fascinó sobre cómo controlar las emociones, y hablaba de una estación de tren. Tú imagínate que estás en una estación de tren y no coges el primer tren que pasa. Tú esperas al que va, pues a dónde vas tú. Pues si vas a Sitges, pues coges el tren de Sitges. Con las emociones pasa lo mismo. Las emociones en nuestro día a día van pasando como los trenes, van pasando muchas emociones, pero depende de nosotros reaccionar con esas emociones que realmente son pertinentes en cada uno de los momentos. De hecho, yo mismo era muy reactivo, muy impulsivo, siempre me corría a fuego por las venas, y ha sido uno de los mayores trabajos en mi vida en general de nadar a contracorriente, de aprender a gestionar unas emociones que salían impulsivamente. Si yo siempre había dicho, bueno, yo soy así, yo pues me enfado mucho y yo grito y yo pues sí, soy así. Pero la pregunta es, ¿pero yo quiero ser así? Y me di cuenta que no, que si yo quería relacionarme mejor, ya no solo con las otras personas, sino conmigo mismo, yo no quería estar encabronado, enfadado toda la vida. Si quería cambiar, tenía que primero ser consciente de cuándo me salían esos momentos, cuándo venían esos trenes, y detectarlo. Uy, que está viniendo el tren, porque lo podemos identificar. Si lo podemos identificar y nos formamos en nuevas maneras de gestionar nuestras emociones, podremos dar una respuesta diferente. Por ejemplo, en estos momentos de explosión, de impulsividad, te recomiendo que canalices toda esta emoción, toda esta fuerza en otras actividades. Para mí, una de las actividades que siempre me ha funcionado mucho es ir a patinar. Normalmente las actividades físicas que nos ayudan a desfogar, nos ayudan al mismo tiempo a reposar esas emociones. Y ojo, que no estamos hablando de evitar y de no enfrentarnos a esa situación conflictiva o de no expresar lo que sentimos. No va de esto, pero va de no expresarlo impulsivamente sin ningún tipo de control, ni regulación, ni filtro. Cuando nos ponemos a aprender cualquier cosa, no todas las estrategias o herramientas que veas en internet de gestión de emociones te servirán en tu caso, pero la cosa es ir probando hasta que demos con esa que digas, wow, esa me ha hecho el cambio. Porque todos somos diferentes y estamos en momentos diferentes y los problemas que tenemos son diferentes. Vamos con el consejo 4. Aprender a trabajar la empatía y entender y comprender las emociones de los demás. La mayoría de las personas no escuchamos. Estamos tan centrados en nuestra identidad, en nuestras ideas, en nuestra verdad, que no escuchamos al otro. Si te interesa este tema y quieres entender por qué no escuchamos a las otras personas, te recomiendo este vídeo donde aprenderás los 3 sesgos cognitivos que afectan más a nuestra vida y que dificultan mucho la comunicación y las relaciones humanas. Y uno de los temas de la empatía no es simplemente identificar que los otros se sienten mal, bueno, pues se ha sentido mal y ya está, sino poder hacer lo que se llama regulación social, que es poder modular, regular la manera en la que hacemos sentir a las otras personas. No simplemente identificarlo, es poder mejorar que las personas que están a nuestro alrededor se sientan mejor. Influir en la claridad emocional de los demás. ¿Y cómo se lleva todo esto a la práctica? Yo te animo primero de todo a estar presente. Cuando alguien te esté hablando, sea quien seas, estate presente. Busca la manera de que tu cabeza no esté pensando en lo que vas a decir tú después, porque entonces estamos pensando más en nosotros que en lo que nos está diciendo ella, y entonces dejamos de escuchar. Deja de lado tus pensamientos, tus prejuicios y otros problemas. En el momento que escuchas, escucha. Y en el momento que hables, habla. De hecho, a mí me gustó mucho. Yo conocí a un chico que se llamaba Rubén, de California. Estuvo en mi casa un verano de hace unos 7 años. Y flipé, porque era un chico que cuando tú hablabas y le decías, mira, te voy a compartir una historia de algo que viví en la India y así, el chico se ponía como así y hacía como, vale, explícame. Era brutal porque él se preparaba y físicamente se preparaba para escuchar.
me pareció fascinante. Porque la mayoría de personas es como, ah, sí, bueno, explícame, espera, que estoy con el... Sí, dime. Ah, y bueno, y esto fue en la India, dices... Si queremos escuchar y queremos entrenar esa empatía, el primer paso es escuchar. No podemos entender cómo se sienten las personas si no escuchamos. Una vez ya hemos empezado a entrenar la escucha activa y sabemos escuchar la comunicación verbal, lo que dicen, podemos ir un paso más allá y empezar a escuchar y a entender lo que no dicen, lo que realmente sienten. Esto es nivel advanced de inteligencia emocional. La mayoría de personas no escuchan. Si podemos llegar al punto de escuchar, ya es brutal. Y si encima podemos empezar a desarrollar esa escucha de lo que no dicen, esto ya es de celebrar. Si hemos trabajado ya la rueda de las emociones, intenta analizar cuando las personas te hablen qué emoción están sintiendo. No solo está triste, está enfadado o tal. Realmente está frustrado, realmente está desesperanzada. ¿Qué está sintiendo en cada momento? Porque a veces las personas podemos gritar, pero no siempre es por enfado, no siempre estamos enfadados. Puede ser que estemos desilusionados o estemos decepcionados porque esperamos otro resultado. Pero no es directamente un enfado. El enfado es la consecuencia de la emoción primaria, que sería esa decepción. Si entendemos mejor esa raíz de la emoción, nos será más fácil acompañarle. Y vamos con el consejo 5, con el último de hoy. Evalúa y mide tu progreso. Como siempre, si no podemos medirlo, no podemos mejorarlo. Te animo a convertir todo esto que has aprendido en este vídeo de hoy, convertirlo en un hábito y analizar diariamente o semanalmente en qué punto estamos. ¿He controlado esta semana mis emociones? ¿No las he controlado? ¿En qué momento se me descontroló? ¿Por qué se me descontroló? Y hacernos preguntas que nos animen a seguir mejorando. Y esto es un ejercicio de autoconsciencia, de analizarnos, de ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué podemos mejorar y cómo lo podemos mejorar. Si esto lo haces de manera periódica y lo haces semanalmente, en 6 meses te aseguro que serás una persona mucho mejor a nivel de inteligencia emocional. Y esto te traerá beneficios brutales en tu vida, tanto a nivel personal como profesional. Y recuerda que el que yo soy así, pues bueno, pues si no queremos cambiar, pues es una excusa perfecta. Pero no estás condenado a ser así toda tu vida. Pregúntate, ¿quieres ser así? Quizá fuiste así 10 años, pero ¿quieres ser así los próximos 10, 20? Recuerda que solo el 20% es el coeficiente intelectual, o el CI, y todo el resto del 80% depende de nuestra inteligencia emocional, o nuestro CE. Si te ha gustado este vídeo, te animo a suscribirte, a darle al like y a la campanita, y de esta manera podrás ir aprendiendo semana a semana nuevos consejos, trucos y estrategias para vivir mejor y superar mejor tus obstáculos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. ¡Chao!